Gracias a todas y todos por venir. Bueno, recuerdo tema de mascarillas, porfa, si se pueden mantener puestas, pues genial. No es que no se permita fumar en el espacio, es que se recomienda que se salga al patio fuera. Y si necesitáis un baño, esa puerta de madera que está cerradica, pues es uno de ellos. Ya lo siento, es una presentación un poco seca, pero no me ha dado tiempo a hacer mucho más. Bueno, aquí tenemos a Abdul Nasser, gracias por acompañarnos en este momento, por haber accedido a contarnos un poco ese análisis sobre la situación en Afganistán, el papel de los Estados Unidos y otros países del mundo que han tenido bastante influencia en cómo se encuentra ahora la situación política, social, económica en el lugar. Eres profesor de universidad. Yo te dejo que te presentes, casi que lo prefiero. Y nada, pues comenzamos. Bueno, pues hola a todos, bueno, muy buena, bienvenido. Bueno, pues más o menos tenéis mi biografía, no hace falta, a ver si echáis un vistazo. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar sobre Afganistán, porque ya he venido a un campo de un país que desde muchos años, sobre todo desde 20 años, bueno, pues que lo quito, ¿no? Para que, vale, mejor, ¿no? Sobre todo desde últimos 20 años hemos sido testigos de una tragedia, algunos cambios en nuestro país, la presencia de la comunidad internacional, antes de esto de la tragedia de marginalización del pueblo afgano en Afganistán, luego los logros que hemos tenido, ya hemos perdido todos los logros en 2 o 3 semanas. Bueno, pues vale. Bueno, pues quizás más o menos conozcáis bien pues, la ubicación geográfica de Afganistán, pues que es muy necesario saberlo por los problemas que luego vienen y la tragedia que de momento sigue siendo en Afganistán. Y tenemos frontera con Pakistán desde el sur y este, y luego desde el oeste tenemos fronteras con Irán, desde el norte tenemos frontera con los países de Asia Central, luego un poquito con China, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de esos problemas vienen de estas fronteras, que tenemos que esto sigue siendo debido a diferentes problemas y razones que tienen sus trasfondos en nuestra historia, desde la creación de Pakistán en 1974, que hay problemas de frontera, hay problemas de etnias, hay problemas de profundidad estratégica, que más tarde voy a hablar sobre la profundidad estratégica de Pakistán y todos los movimientos radicales de momento tienen el poder político en Afganistán y desde mucho tiempo luchaban contra, al primer paso con el gobierno comunista que contaba con el apoyo de los soviéticos, luego tras su caída pues lucharon que tenían para 5 años el poder político, luego les quitaron el poder los Estados Unidos después de 11 de septiembre, luego para 20 años luchaban contra el gobierno, contra la república y luego en un momento tienen el poder. Son compuestas de 25 grupos terroristas en Afganistán que, bueno, pues los podemos denominar como el movimiento de Talibán, que es una composición de elementos radicales, fanáticos y de terroristas que se han juntado de todas partes del mundo, sobre todo de los países de nuestros vecinos, sobre todo de Pakistán, y hay algunos que han venido de China, como los uigures, que tienen problema, como por sus siglas hay un movimiento islámico que se llama Islamic Movement of East Turkestan, que esto desde antes tenía contactos con los talibanes, luego tenemos algunos elementos de Tayikistán, de Turkmenistán, de Uzbekistán y de Pakistán que, bueno, de momento tienen su base militar y están junto a los talibanes. Bueno, pues todo esto es la consecuencia de un juego, se llama Gran Juego. Esto se sigue entre
la Rusia zarista y la Gran Bretaña, que de momento tenían problemas entre sí y usaban a Afganistán como un estado de buffer, ¿no? Bueno, pues que los británicos al primer paso invadieron Afganistán para quitar todos los peligros que pensaban que venían desde los rusos en 1873. Esto se llama como la primera guerra entre los afganos y los inglaterros. Luego, tras un año, fueron hacia atrás a Pakistán y luego en 1879 la segunda guerra. Esto siguió más o menos un año, luego en 1880 otra vez, y la última, que también se llama como la Guerra de Independencia, que esto tuvo lugar en 1919, que tras esta guerra Afganistán consiguió su independencia y ya no teníamos el Imperio Británico. Pues teníamos dos superpotentes como los zares y los ingleses, los británicos, que Afganistán como estado buffer. Y además, y a veces tenían algunos tipos de enfrentamientos y cada uno intentaba establecer e instalar su gente para tener el poder político en su mano. Y pues los británicos tenían una mano muy alta porque la mayoría de los afganos, los que habían luchado contra ellos, pero sus hijos tenían mucho interés hacia los ingleses. Y esto pues los rusos intentaban tener sus hombres para frenar o hacer frente a cualquier tipo de peligro e influencia que venía por parte de los británicos. Bueno, pues tras la independencia en 1919 hasta 1929 vino un rey que tenía un tipo de pensamientos modernos, que tenía un viaje para 6 meses hacia Europa y de vuelta pues quería cambiar el país, una sociedad tan tradicional, y que quería traer algunos cambios radicales. Pero a veces se enfrentaba con apenas resistencias por parte de la sociedad tradicional, por los clérigos o como imames musulmanes que querían hacer frente, porque según ellos él quería imponer los valores de los infieles en una sociedad musulmana. Entonces, en 1929 estalló una guerra entre él y otro tipo de guerrilleras y continuó hasta 1930. Luego, en 1930, se le quitaron el poder, él huyó a Francia, a Italia, y se quedó allí hasta tantos años, luego murió. Esto continúa desde 1930. Vino otra gente que desde antes tenían contacto con los ingleses, se llamaba Nader Shah. Pues empezó su campaña desde el sur y luego durante 1 o 2 años pudo tomar toda Afganistán y así anunció su reinado. 4 años tras de que él tomó el poder político, le asesinaron y su hijo, que tenía 17 años, le nombraron como rey de Afganistán. Este reino se continuó hasta 1973, hasta que hubo un golpe de Estado por su primo de rey, que cambió el régimen político de reino a república. Entonces, la historia de república se empieza desde 1973. Desde 1973 hasta 1978 teníamos un gobierno republicano. Luego hubo 2 partidos, había muchos movimientos izquierdistas, pero entre ellos los sobresalientes pues teníamos los que contaban con el apoyo de Moscú y los que contaban con el apoyo de Pekín. Entonces los que tenían el apoyo de los soviéticos hicieron otro grupo de estados, le quitaron el poder, le asesinaron. De repente Afganistán se cambia, que antes se consideraba como un país alienado, que no era alienado, que era un miembro activo de ese movimiento, pero de momento se consideraba como un país que contaba con los apoyos de los soviéticos. Este gobierno comunista pues siguió por 14 años más o menos. En este
parte del tiempo pues, surgen unos movimientos islámicos que tenían su base militar en Pakistán, que les entrenaban, les brindaban apoyo financieros, todo lo que necesitaban. Todo el mundo quería quitar este gobierno comunista. Pero los mujahidines, que tenían 9 grupos en Irán, en oeste, y 7 grupos en Pakistán, todos contaban con ese apoyo de los árabes, de chinos, de los Estados Unidos, de Occidente, de Pakistán, de Irán, y querían luchar contra este gobierno. Hasta que en 1992 los soviéticos quitaron su apoyo de este gobierno y luego, tras 1 o 2 meses, se cayó el gobierno. Ya entran los mujahidines en Afganistán. Bueno, pues al entrar a la capital, cualquier movimiento o cada movimiento quería tomar o tener el poder político. Estalló una guerra civil en la capital. En una capital teníamos diferentes reinos. Y se dividía en diferentes partes entre diferentes grupos de los mujahidines. Esta situación continuó hasta 1996. Un año antes, en 1995, pues había surgido otro movimiento radical llamado como los talibanes. Los talibanes eran ex-miembros de los mujahidines, un instrumento estratégico a manos de los países vecinos, sobre todo a los pakistaníes, que querían quitar todos los grupos mujahidines que según ellos no podían cumplir con sus promesas para establecer su propio gobierno. En 1996 los talibanes tomaron el poder político tan rápido en unos meses y se cayó el gobierno de los mujahidines. Ahora, más del 97% de la población del territorio afgano era bajo el control de los talibanes y 3% bajo de los mujahidines. Tenían una base de resistencia que luchaba contra ellos. Teníamos para 5 o 6 años los gobiernos de talibanes y luego, tras el 11 de septiembre, cuando la comunidad internacional, los Estados Unidos, decidió quitarles del poder político, brindaron algunos apoyos financieros a este punto que tenía más o menos 3% del territorio o suelo afgano, les brindaron apoyos y pudieron quitar a los talibanes del poder político. Bueno, pues desde 1996 hasta 2001 los talibanes, luego se empieza otra trayectoria histórica en Afganistán desde 2001 hasta 16 de agosto de 2021. Bueno, pues ese mapa pues, más o menos nos muestra la ubicación geográfica de Afganistán, que también ha sufrido muchos tiempos duros y complicados debido a su ubicación geográfica. Cualquier país vecino tenía sus propósitos estratégicos. Desde el norte hacia el oeste, desde el este hasta el oeste, los países tenían sus propios hombres y querían apoyarles para tener el poder político, para cumplir con sus objetivos estratégicos. Bueno, pues la invasión soviética era el punto inicial de esta crisis, que sigue siendo desde más de 4 décadas en Afganistán. Los soviéticos entraron en Afganistán en 1978 con 150.000 soldados, porque querían apoyar a ese gobierno comunista que a veces se enfrentaba con resistencia por parte del pueblo. Porque a los pueblos afganos, los que vivían en las partes alrededor del país, les habían dicho que el Islam está en peligro y hay que luchar y hacer un tipo de jihad contra ellos. Entonces, el mayor peligro o riesgo, según ellos, los pueblos que luchaban contra los soviéticos, era luchar contra el comunismo. Bueno, pues ellos cometieron algunos errores. Por ejemplo, querían imponer los valores del socialismo mundial en una sociedad tan tradicional en Afganistán, sin pensar su trasfondo histórico. Luego, la ramificación entre los partidos comunistas, como teníamos Khalq y Parcham. Khalq significa masas y Parcham banderas, dos ramificaciones dentro del Partido Comunista
que cada uno luchaba para tener el poder político. Y además de eso, habían otros movimientos que, como antes dije, contaban con el apoyo de Moscú y Pekín, y apenas tenían enfrentamientos. Luego, esta excusa allanó el camino para que los Estados Unidos y otros países del occidente, del mundo árabe, de los vecinos, que tuvieran una excusa para intervenir y para tener sus propios hombres en Afganistán. Bueno, pues justo tras la salida de los soviéticos en 1989, el gobierno comunista, que todavía contaba con el apoyo de los soviéticos, pues resistió para 3 años. Hubo una guerra que estalló en el oeste de Afganistán. En esta guerra casi 10.000 soldados pakistaníes tenían parte, pero que intentaban a quitar a este gobierno comunista y anunciar otro gobierno que contaba con el apoyo de los pakistaníes y otro mundo occidental. En 1992, cuando cayó el gobierno comunista, la guerra civil destruyó la mayoría de las infraestructuras en todo el país. Ya habíamos perdido todos los logros que habíamos tenido durante 14 años de la presencia de los soviéticos, igual como ya lo hemos perdido los logros de 20 años en 16 de agosto de este año. Justo en este tiempo pues emerge un radicalismo islamismo que contaban con diferentes tipos de ideologías que venían de Pakistán, de India, del mundo árabe y de otras partes del mundo. Y los talibanes son los productos de este tipo de ideología, porque a veces oímos que hay enfrentamientos entre los movimientos islámicos como el Talibán y Daesh. Y tenemos otros movimientos salafistas y yihadistas que también tienen problemas con los talibanes, porque según ellos los talibanes no pueden cumplir con los valores islámicos en Afganistán. Según ellos todavía no tenemos un gobierno que convenga con los valores islámicos. Vale, pues en el 11 de septiembre de 2001 ocurrió el evento de 11 de septiembre de 2001 y esto allanó el camino para una intervención extranjera a escala mundial, porque teníamos los países del occidente bajo el liderazgo de los estadounidenses, teníamos los países vecinos que todos colaboraban para quitar el gobierno de talibanes. Es mencionable que durante el primer periodo de que los talibanes tenían el poder político en Afganistán, solo 3 países les reconocían como un gobierno: Arabia Saudita, Pakistán y otro era Emiratos. El resto del mundo no les reconocía como un gobierno, igual como la situación actual, que ninguno de los países están listos a reconocer como un gobierno legítimo. Bueno, pues los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, por una parte quitó a los talibanes del poder político y por otra parte allanó el camino y favoreció el campo para tener otro tipo de generación política. Los tecnócratas, los grupos mujahidines, los ex miembros del Partido Comunista ya tenían que hacer y formar un gobierno. 20 años de errores y de costos en Afganistán y luego al fin hemos logrado hemos perdido todos los logros que lo habíamos obtenido durante 20 años. Durante estos 20 años, Afganistán se cambió como antes, como epicentro del terrorismo o yihadismo global. De momento hay 25 grupos yihadistas que luchan junto a los talibanes contra otros países, contra el gobierno central de Afganistán. Y ahora que tienen el gobierno y el poder político, tienen sus objetivos estratégicos hacia el norte y hacia China y los países de Asia Central, hasta aquí Irán y otros países. Vale, pues la invasión estadounidense y el occidente. Ya tenemos la mayor parte de los países que son miembros de
de la OTAN y tenían sus soldados en Afganistán. Más de 180.000 soldados extranjeros, la mayoría de ellos los americanos. Los americanos vinieron bajo un lema de luchar contra el terrorismo, quitar a los talibanes del poder político, ayudar a los afganos para tener un gobierno legítimo, para imponer los valores democráticos, los valores americanos y además de eso reivindicación de un tipo de sistema neoliberal. Bueno, pues esto tenía sus propias repercusiones en Afganistán, porque además de imponer los valores neoliberales en Afganistán, ya había surgido un tipo de cleptocracismo en Afganistán. El cleptocracismo es el tipo de gobierno donde todos los miembros son corruptos y, por sus palabras, puede significar como el gobierno de los ladrones. Además de eso, ellos empezaron un proceso de privatizar de las propiedades públicas, que esto a su vez tenía sus propias reacciones, porque habían venido a vender las propiedades públicas a los comerciantes, a otros que habían venido del occidente, y la gente ordinaria pues se sentía solo sin ningún tipo de régimen político. Por otras palabras, pues estuvimos enfrentados como un tipo de anarquismo absoluto. Además de eso, habían venido los ladrones, los que antes vivían en Occidente y de momento tenían el poder político, que ya eran los ministros, diputados y además de eso, presidente y vicepresidente. Esto, a su vez, allanó el campo a corrupción administrativa, porque por una parte, si los talibanes luchaban contra el gobierno central, por otra parte, por dentro, el gobierno empezaba a caerse por esta corrupción administrativa. Bueno, pues es una foto que pues muestra que cuando los estadounidenses vinieron a Afganistán en 2001, que los talibanes no tenían más que un burro, pero de momento cuando salieron les dejaron todos los equipamientos militares, que esto es más de 80.000 millones de dólares. El coste de lo que los estadounidenses quieren apoyar al ejército afgano. Pero de momento tienen un gobierno que, a pesar de tener problemas económicos, pero tienen estas cosas militares como aviones, como otras, como un ejército regular. Vale, pues ¿de dónde surge este problema tras el 11 de septiembre de 2001? Pues según teorías de seguridad, los análisis que hacen los analistas es que Afganistán está rodeado como un epicentro por donde los Estados Unidos querían poner sus objetivos estratégicos. Por ejemplo, la posición de Afganistán en un tipo de teoría New World Order Geopolitics, la geopolítica de nuevo mundo, la geopolítica de nuevo orden mundial. Esto, pues que además de eso, Afganistán, como se ubicaba en el centro de estas, estaba rodeado por 3 o 4 sistemas de seguridad en la región. Por ejemplo, en el norte teníamos el sistema de seguridad del sur, de Asia Central, y por otra parte teníamos sistema regional o independiente de China. Por sur teníamos sistema de seguridad del sur, que componía apenas con rivalidades entre dos países más poderosos como Pakistán y India, y que habían elegido a Afganistán como un campo para sus rivalidades. Y por otra parte, sufrían del sistema de seguridad del Golfo Pérsico. Esto quiere decir que Afganistán no solo era miembro de ninguno de estos sistemas de seguridad, sino que sufría de cada uno. Entonces, cada zona, cada sistema de seguridad tenía sus propios problemas. Y por esto, pues habían elegido a Afganistán como un campo para llevar a cabo sus rivalidades.
Por ejemplo, tenemos Pakistán y India. Los dos países siguen sus objetivos estratégicos. Más tarde voy a hablar sobre la profundidad estratégica de Pakistán y de Afganistán. ¿Qué quieren los pakistaníes de Afganistán y por qué brindan apoyos financieros y técnicos a los grupos radicales que de momento tienen el poder político en Afganistán? Bueno, pues dijimos que Afganistán no solo era el miembro de ninguno de esos sistemas de seguridad, sino que contaba con apoyo de un sistema de como sombra o por sus siglas como Shadow Security System. Que esto contaba con apoyo de la OTAN. OTAN no quería o no era capaz de solucionar el problema de seguridad de Afganistán, sino que había dejado, y de momento ha dejado Afganistán entre estos sistemas de seguridad que han rodeado a Afganistán y han elegido este país pobre, tan destruido, para sus futuras rivalidades. Bueno, pues es importante saber la profundidad estratégica de Pakistán. ¿Qué quieren los pakistaníes de Afganistán? Si echamos un vistazo hacia atrás, desde la creación de